Hola a todos, muchas bendiciones. Qué bueno que estemos conectados en este momento juntos para poder compartir una unidad más del estudio del Evangelio según San Juan. Estamos en la unidad número 5 y hemos hablado a lo largo de los capítulos resaltando algunas características de nuestro Señor Jesucristo, su simpatía, cómo Él rompe las barreras a personas que están metidas en grandes líos, y cómo habla acerca del nuevo nacimiento, cómo en la clase anterior estuvimos hablando el desenlace que nos lleva a entender un milagro, por qué es el propósito de un milagro. Recuerde que siempre un milagro tiene como propósito darnos una enseñanza. Jesús capitalizaba cada situación, cada momento, cada circunstancia para compartir su sermón, su mensaje. Y finalmente enseñó acerca del pan de vida, que Él era el pan de vida. En esa misma secuencia del pan de vida, ¿no verdad? Llegamos a la lección número 5, hoy es la lección número 5, y vamos a abordar lo que es Juan capítulo 7, Juan capítulo 8 y Juan capítulo 9, hasta llegar a Jesús, el buen pastor. Estos capítulos vamos a irlos abordando hoy en la temática ¿cómo se llama? En la temática de el buen pastor, y cómo llegamos a este punto en el que Él dice que Él es el buen pastor y cuál es el contexto, porque todos estos capítulos contextualizan nuevamente como los anteriores y nos llegaron a la declaración que Él es el pan de vida. De la misma manera contextualizan hasta llegar a la declaración de que Él es el buen pastor. Muy bien, Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7 vamos a ver, nos vamos a ir ubicando. Libro de Juan capítulo 7. El contexto más importante es que este capítulo gira en torno a la llamada fiesta de los tabernáculos. En este capítulo usted se va a encontrar el incidente que tuvo con los hermanos, donde el escritor habla acerca de que los hermanos no creían en él, y se habla de este incidente en esta época de la fiesta de los tabernáculos. Existe la consulta o la pregunta si este es el Cristo, ¿verdad? Según la Biblia, los fariseos envían a tomar preso a Jesús, no pueden tomar preso a Jesús. Aquí es donde sale la declaración que los alguaciles dijeron: no, nunca un hombre ha hablado de esa manera, y los fariseos se enojan muchísimo. Termina el texto dando la declaración en plena fiesta. Esto es algo profético. En plena fiesta: el que tiene sed, venga a mí y beba, dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este texto bíblico que acabo de leer, el versículo 37 de Juan 7, es el corazón del capítulo. Todo el capítulo gira en torno a esta declaración final que el Señor dio. Este es el corazón, o este es el eje, o este es el verbo de todo este sustantivo que hay acá en el capítulo 7. Si alguno tiene sed, y venga a mí y beba. La misma palabra que le dijeron a la mujer samaritana. La misma palabra que le dijeron ¿cómo se llama? Bueno, en textual literalmente la misma palabra a la mujer samaritana, pero en esencia es lo mismo que le dijeron al paralítico y es lo mismo que le dijeron al ciego de nacimiento. Si le dijeron: ¿quién es, Señor? Yo soy, sígueme. O ¿quieres ser sano? Si quieres, levántate. Entonces es la misma palabra. A lo largo del Evangelio nosotros vamos a ir encontrando que todo acontecimiento tiene como objetivo y propósito llevarnos a este punto, volvernos a Jesús, llevarnos a este punto de encontrar en Él. Recuerden el milagro de los panes y los peces. Finalmente desembocó en trabajar por la comida que no perece. ¿Y cuál es la comida que no perece? Dice la comida espiritual, la que a vida eterna permanece, dijo Juan capítulo 6, ¿se acuerda? Finalmente dijo: yo soy el pan de vida. Entonces le dijo: cómanme, trabajen por conocerme, por entenderme, por encontrarme, porque ahí está lo eterno, ahí está lo que no va a perecer. Otra vez aparece acá: si alguno tiene sed, venga a beber, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Explica Juan: esto dijo del Espíritu que habían de recibir y los que creyesen en Él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Este versículo, el 39, es la explicación de Juan a la declaración que da Jesús. Por eso le digo que Juan explica lo que Jesús enseñaba y decía. Entonces, pero aquí viene, este es el corazón de la declaración. Ahora vamos al punto inicial. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Para entender. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta judía que se celebraba en honor o en celebración a la salida de Egipto, del pueblo de Israel, y el tiempo en el que estuvieron viviendo entre tiendas en el desierto. Aquello quedó como una conmemoración porque Dios sostuvo al pueblo de Israel en medio del desierto. Aquella una vez al año que se celebraba la fiesta de los tabernáculos era como una representación metafórica, un recuerdo o un símbolo de adoración o de honra a Dios de que Dios estuvo con ellos en medio del desierto. Deuteronomio 8 dice, ni los pies se hincharon, ni el calzado se desgastó, ni la ropa se desgastó. Y fue un tiempo de preparación para entregarlos a la tierra prometida. Siempre uno se pregunta y dice, ¿por qué si el camino de Egipto a Canaán demoraba más o menos unos 40, 50 días? ¿Por qué tomaron tantos años? ¿Por qué Dios se tomó ese tiempo para hacerlo? ¿Por qué hizo pasar a este pueblo si Él ya sabía que era un pueblo de dura cerviz? Es como decir, ¿por qué Dios me salva pero no me sana? Es como decir, yo le pido a Dios que me haga un milagro en el cuerpo, que tengo una enfermedad y Dios no me responde. Pero si le pido un trabajo, Él me lo da. Si le pido algún otro tipo de petición, un pago sobrenatural, o pido para otro, Él me responde. Pero cuando pido para mí, no me responde. Es una forma similar de decir eso. Pues bien, cuando Dios no te responde, algo que en nuestra necesidad prima, por ejemplo, ¿por qué Dios no me sana? Quizás es porque está purificando el alma. Él está enfocado en otra área. En el pueblo de Israel, ¿por qué no los llevó rápidamente a la tierra prometida? Él lo dice en Deuteronomio 8. Lo dice, te hice pasar por este desierto 40 años para probarte. Aquí vemos nosotros cómo obra la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Dios hace cosas que a veces no entendemos para probarnos. Entonces, la fiesta de los tabernáculos significaba eso, el símbolo de que Dios probaba el corazón, pero también tenía un trasfondo familiar, porque era habitar entre familia dentro de la carpa o dentro de las tiendas. Y eso quedó estimado durante todo un tiempo y como cultura nacional. Así fue. Entonces, dentro de la fiesta de los tabernáculos se celebraba, hermano amado, era una celebración, era una algarabía, era como, a ver, lo voy a decir, es como el Día de la Independencia en Estados Unidos, como el carnaval en Latinoamérica. Ahora, usted no estoy haciendo un juicio de valores ni poniéndolo en la misma línea de valores. No, estoy diciendo que así era la fiesta, era una celebración nacional. Entonces, cuando le preguntan sus hermanos a Jesús, tú tanto que predicas la palabra o tienes un ministerio, este es el momento de la fiesta. Todo el mundo va a estar reunido ahí. Date a conocer. Pero la petición de los familiares era como una especie de sarcasmo. El que quiere darse a conocer no se esconde. Y Jesús tenía que manejar la cautela. ¿Por qué? Porque ya estaba la hostilidad encendida y lo buscaban para matarlo. Lo buscaban para prenderlo. Entonces, mis queridos, dice el texto sagrado, dice que los hermanos incitaron a Jesús para que vaya para allá, pero dice, mi tiempo aún no ha llegado. Jesús tenía claro su tiempo, quizás, porque más adelante fue, pero quizás quería ir de una forma más discreta a esta fiesta y comunicar, o lo pensó mejor, y podemos decir nosotros esto. Si Jesús tuvo estos dos aspectos, número uno, la discreción. Quizás no quiso decirle a sus hermanos que él iba porque ellos iban a proliferar, que Jesús iba a llegar y se iba a preparar iban a estar preparados los opositores para cuando él llegara. Entonces, si eso es así, si eso es cierto, Jesús nos enseña la discreción aquí.
Ya Jesús nos enseña a ser discretos en lo que vamos a hacer y no a todo el mundo hay que contarle lo que uno hace. Segundo, si no fue así y Jesús realmente no lo hizo por discreción, sino que lo hizo por prudencia, es decir, pensó mejor y dijo, ¿saben qué? Lo he pensado mejor. Sí, voy a la fiesta. Porque después fue, dice, también nos resalta un valor humano extraordinario para aprender, de que a veces corregir es de sabios, cambiar de opinión es de sabios. Ya, y cuando en algún momento decidimos no hacer tal cosa, pero lo repensamos y decidimos hacer lo correcto, luego está bien y nos enseña Jesús esas dos hipótesis muy buenas, la discreción o el recapitular o el reflexionar o el meditar mejor y tomar una mejor decisión. Entonces, él dice que se va a la fiesta de los tabernáculos y en aquella fiesta nos revela hay algunas palabras que nos revela. Por ejemplo, en el versículo 16, él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Note esto, la doctrina no es de la iglesia, la doctrina no es del cristianismo, la doctrina no es de ninguna denominación, la doctrina ni siquiera es de Jesús. Dijo, mi doctrina no es mía, sino que de aquel que me envió. Cuando hablamos de doctrina, evidentemente hablamos de enseñanza, de didascalias. Doctrina en griego es didascalias o didaje. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza, los temas de enseñanza, lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra. Dice, no me pertenece a mí, sino de mi Padre. Esto nos enseña a nosotros los ministros, los que enseñamos la palabra, a no creernos dueños de la doctrina, no porque nosotros nos dé Dios la gracia para entender y enseñar o elaborar bosquejos o temas, no significa que sea nuestra la revelación o nuestra la enseñanza o nuestra la facultad para hacerlo. Es del Padre, ni siquiera es de Jesús, es del Padre. Entonces, ¿cómo saber cuando la doctrina o la enseñanza que se viene o se tiene o se escucha realmente proviene de la fuente que es el Padre? Dice, en el desear hacer la voluntad de Dios. Dice, si quisieran hacer la voluntad de Dios, conocerían. Entonces Dios trae discernimiento a las personas que tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios. Dios no puede ser burlado ni engañado, dice el libro de los Gálatas. Él conoce quien realmente tiene deseo por hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo usted sabe que tiene deseo por hacer la voluntad de Dios? Usted tiene el discernimiento abierto. Usted tiene el discernimiento abierto. Hay quienes dicen, usted tiene que estudiar todo el instituto, toda una licenciatura, todo un masterado y llegar a un doctorado y ahí usted desarrolla o tiene ejercitado el discernimiento. Ningún estudio, y no desestimo los estudios, hay que estudiar, hay que prepararse porque el estudio te prepara, pero el discernimiento es un don. No el don de discernimiento de espíritus como tal, sino la capacidad que Dios le da al hombre de diferenciar lo que normalmente no se ve. Lo que normalmente no se ve en una enseñanza. ¿Cuál es la fuente de esta enseñanza? Juan dice en la primera epístola, dice Juan, discernid los espíritus si son de Dios. No reciban a todo el que viene en nombre de Dios. Hay que discernir los espíritus. Y no se refiere solo al don de discernimiento de espíritu que viene de un momento a otro, sino tener la capacidad constante, perenne dentro de uno, de estar apercibido, de saber, por ejemplo, como una computadora, cuando usted tiene un antivirus, está percibido cuando entra un peligro, entra un virus, entra un programa que puede tener un virus. Asimismo, nuestro espíritu está abierto, apercibido la palabra, apercibido para ver si la doctrina pertenece al Padre. Entonces, primero, desear hacer la voluntad nos da a nosotros el discernimiento de una manera como de intercambio. Si yo deseo, automáticamente me viene la capacidad de discernimiento. Lo segundo es cuando tú disciernes, porque viene la pregunta, y bueno, ya tengo la capacidad de discernimiento, entonces, ¿ahora qué debo de hacer? Bien, ahora tienes que entender el filtro. Y uno de los filtros
que no pasan, que Pablo lo dice, que la sana doctrina de Cristo Jesús, dice, es conforme a la piedad. Entonces, este es el filtro, el filtro principal para discernir. Porque cuando usted dice, yo discierno, pero discierno ¿qué contra qué? Sí, aquí hay un punto X, pero con ese punto X que acabo de detectar, ¿con qué lo comparo? ¿Con qué lo discierno? ¿Con qué logro ya la diferencia entre lo bueno y lo malo? Pues aquí está. Eso es con lo que usted lo va a comparar, o el filtro con el que usted lo va a sopesar o lo va a pasar, lo que está, es la piedad. Todo aquello que no conduzca a la piedad, aunque no se hable de la piedad, la enseñanza conduce a la piedad. Toda enseñanza nos va a conducir a la piedad. Alguien dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Claro, cualquier tipo de enseñanza, sea que te hablen de Cristo, sea que te hablen de la vida, sea que te hablen de lo que sea, va a producir en nosotros, la obra que produce en nosotros va a ser una conducta y un comportamiento más piadoso. Si están hablando de los diezmos, vas a tener un corazón más piadoso frente al dar. Si están hablando de las relaciones, vas a tener una conducta más piadosa frente a las relaciones. Si están hablando del amor al prójimo, del egoísmo, vamos a tener una conducta más piadosa porque vamos a dejar lo que teníamos que estaba mal y a renovar nuestra mente, y como fruto de esa reflexión viene la piedad hacia aquello que recibimos las enseñanzas. Toda enseñanza tiene este fruto. Toda enseñanza tiene esta resultante en nosotros. Generar ese fruto de arrepentimiento es cada vez más inicio, gesto piadoso. Acuérdese lo que le enseñé en la clase anterior. ¿En qué se resume la obra del Padre? Jesús dijo, la gente preguntó, ¿qué obra debemos de hacer? ¿Cómo podemos practicar la obra? Y Jesús dijo, fácil. Tienen que creer en el Hijo, en quien el Padre envió. Y creer en Jesús viene o nuestra fe en Cristo, la fe que viene como fruto de esa relación con Dios. Dice el apóstol Pedro, a la fe hay que añadirle virtudes. Entonces hay 3 virtudes que están bien marcadas en el cristianismo. Lo enseñé en la clase anterior. ¿Cuáles son? Número 1, el amor. Un cristiano que no tiene amor por Dios primeramente, amor por Dios, deseo de conocerle y de agradarle, pues realmente no tiene la fe del Señor, no tiene. Ahora, si realmente tienes el amor de Dios, se va a ver reflejado en el servicio que le das a los demás, en la generosidad, la empatía, la amabilidad, el soportamiento, la paciencia, el respeto que usted le da a los demás. A los demás, no me refiero a tu prójimo de tu círculo, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos mi prójimo es mi círculo, mi esposa, mi familia, no sé qué. No, los demás. Todo a quien usted pueda mostrar el amor de Dios a través de su servicio es el prójimo. Segundo, ¿se acuerda que le dije? La santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y santidad tiene que ver con pureza. Y tercero, la sabiduría, que tiene que ver con el temor de Dios y la prudencia. Porque como cristianos nosotros tenemos que aprender a caminar siendo prudentes. En todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos y hagamos la prudencia. Mis queridos, el fruto de nuestra fe tiene que generar valores. Dice, añadid a vuestra fe virtudes. Y ahí hay 3 virtudes. Y a esas virtudes, solo son 3, dice, a ver, yo le presento 3. Pueden ser muchas más, pero le presento 3. A esas virtudes, el apóstol Pedro, ¿qué dice? Añádale en conocimiento. Es decir, voy a añadirle conocimiento en qué áreas más debo de servir para mostrar el amor de Dios. En qué áreas más debo de ser santo, puro. En qué áreas debo de ser mucho más prudente, por decir. Pueden existir más puntos, pero yo le pongo básicamente estos 3, que para mí es el eje de tener una vida tranquila. Porque el apóstol Pedro dice en su momento, el que quiera vivir días felices y en paz, dice, refrene su lengua de hablar el mal. Y en esto se resume el amor, la santidad, la pureza en los labios y la prudencia, el actuar con sabiduría. Entonces, mis queridos, dice, añadirle conocimiento y luego dominio propio y luego piedad y luego afecto fraternal y luego amor. Así que, mis amados hermanos, mire que en la fiesta de los tabernáculos aparece esta palabra: mi doctrina no es mía, la doctrina siempre será del Padre. El Padre, la palabra Padre significa fuente.
Pater, fuente de vida. El Padre es la fuente de todo. La fuente de la doctrina, la fuente del poder, la fuente de la vida, la fuente de todo. Todo proviene de Él. Entonces, pero bueno, sigue. Ahí la gente más adelante pregunta y dice, ¿será este el Cristo? ¿Será este el Cristo? ¿Verdad? Dice, a mí me conocéis, verso 28, dice, y sabéis de dónde vengo, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces a esta declaración dice que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Aquí es cuando mandan a los alguaciles y los alguaciles quedan escuchando el sermón de Jesús. Mire, hay una parte que uno tiene que aprender a tener, es a jamás dejar el aspecto racional. Tener mucho cuidado cuando nuestra razón, como lo explicaba en clases anteriores, tratan de nublar nuestra fe. Tener mucho cuidado cuando la razón trata de nublar nuestra fe. Porque la razón es sierva de la fe, no es el amo o la señora de la fe. La fe es la señora de la razón. Pero no dejar la razón, porque la razón, la racionalidad, es un buen criado, es un buen siervo. Hablando así metafóricamente, es de gran utilidad. ¿Ya? Cuando los alguaciles llegaron a escucharlos, los alguaciles no eran religiosos, no eran doctores de la ley, ¿ya? Pero eran personas trabajadores y que tenían su razón puesta, sus 5 sentidos puestos. Y al escucharlo a Jesús, que hablaba con total racionalidad, con total claridad, ellos regresaron y dijeron, no encontramos un objetivo que amerite la violencia, que amerite quebrantamiento de la ley. El hombre está dando un sermón de vida. ¿Ok? Está dando un sermón de vida. Él dijo al final, lo que estuvo diciendo es la doctrina, que enseña la doctrina, las obras de Dios. Así que los alguaciles dijeron, ¿por qué había que prenderlo? Por último, él declaró de que si alguien tiene necesidad de agua viva, ellos entendían, está hablando de algo que les va a alimentar el espíritu, el alma. ¿Por qué tenemos que prenderlo? ¿Por qué tenemos que apresarlo? Racionalidad. ¿Y qué le dijeron sus discípulos? ¿Qué le dijeron los ¿cómo se llaman? Los fariseos. Dijeron, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes y de los fariseos? ¿También vosotros habéis sido engañados? Y Nicodemo le dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pues estos son los argumentos de ellos, pues, ¿verdad? Estos son los temas. Entonces, ¿qué aprendemos de esta lección? Rapidito en Juan 7. Número 1, aprendemos que las personas tienen varias actitudes a Jesús. ¿Ok? En estas partes, las primeras actitudes que vemos son los fariseos que tienen, ¿verdad? Es hostilidad, odio, ira y asesinato. Porque usted lee en el versículo 1, dice, después de estas cosas, Jesús dice, no quería andar en Judea porque los judíos querían matarle. Así que las primeras actitudes que vemos son actitudes de hostilidad, de odio. Así que, mire, tenemos que tener nosotros en cuenta que con qué actitud a veces escuchamos la enseñanza o con qué actitud a veces podemos estar cayendo en las mismas actitudes que cayeron las personas que escuchaban a Jesús cuando a veces escuchamos al predicador o al maestro o al pastor de la iglesia. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque es irónico. Es irónico que, miren, la gente tenía una actitud de asesinato hacia Jesús y sus seguidores, cuando Dios es el juez de toda la tierra. Y ellos profesaban ser seguidores de Jesús, mas afirmaban defender a Dios, y estaban procurando matar a un inocente que tenía, digámoslo de esta manera, una discrepancia en sus cuestiones de palabras.
Así que tenían actitudes completamente hostiles y completamente llenas de odio y asesinato. Segundo, tenían actitudes de burla e incredulidad. Siempre se estaban burlando y uno de esos eran sus hermanos. Se estaban burlando. Tercero, tenían actitud... las otras actitudes que vemos en este pasaje son actitudes de aceptación, actitudes de rechazo, actitudes de insulto, actitudes de ignorancia. Mire cómo las actitudes están saliendo a flor en medio de este capítulo. La actitud de aceptación dice que algunos decían, es bueno, el hombre es bueno. ¿Ya? Entonces la multitud oyendo esta palabra decían, verdaderamente este es el Mesías, o este es el Cristo, o este es el profeta. Habían actitudes de rechazo. ¿Ya? Este no viene sino a engañar al pueblo, por ejemplo. De Galilea puede salir algo bueno. Había actitudes de insulto y de ignorancia. ¿Ya? Porque dice que la gente, alguien le respondió, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Entonces era una actitud de insulto. Otra actitud era que la multitud que lo escuchaba, porque una parte eran los fariseos y otra parte de la multitud, tenía una mentalidad abierta. Por ejemplo, los alguaciles del templo tenían una mentalidad abierta. ¿Ya? Nunca abandonar la racionalidad, nunca abandonar la parte lógica. Así que, ¿qué factores claves influyen en nuestra actitud hacia Jesús? Pues, amado hermano, tratar de tener todo lo negativo, pues tenemos que reconocer al Señor. Nosotros debemos de ajustar nuestras expectativas al plan de Dios y al tiempo de Dios. Siempre. Dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo la hablo con mi propia doctrina. Así que uno tiene que reconocer al Señor y ajustarse a nuestras expectativas al plan y el tiempo de Dios. Si no, vamos a caer en una mala actitud en algún momento. Pero para poder reconocer y honrar a Jesús, nuestro amor por Él debe ser mayor que nuestro temor a los otros. Porque mire, dice que ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos, Juan 7:13. Ninguno hablaba abiertamente, ni siquiera Nicodemo en parte, por miedo a los judíos. Por miedo a los judíos. Así que, ¿está dispuesto usted a reconocer y honrar a Jesús? ¿Ya? Que su amor sea mayor que por el temor de otros. Bueno, si usted tiene 10 años en el Evangelio, usted ya está fortalecido. Usted dice, claro que sí. Pero a veces al principio es difícil. A veces al principio es complicado. Nicodemo llega escondido por la noche a preguntarle. Las multitudes judías se negaban a confesar a Jesús en público. ¿Ya? Nicodemo, en vez en vez de confesar su fe en público, lo que hace es como formular una pregunta ahí camuflada. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes hacerle un juicio? O sea, en vez de decir, sí, yo creo en Jesús, camufla. ¿Ya? ¿Se acuerdan del padre del ciego? Ellos se negaron a defender a Jesús. Yo no lo confieso, dice, que hable él que es mayor de edad. Y así podemos tener varios ejemplos. Así que nuestro amor tiene que ser mayor que nuestro temor a las personas. Para reconocer la verdad acerca de Jesús debemos escoger hacer la voluntad de Dios antes, sobre todas las cosas, sobre todas las demás cosas. Dice que el que ama hacer o el que quiere hacer la voluntad de Dios va a tener ese conocimiento de la doctrina de Dios. Así que usted tiene la capacidad de escoger hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas de los demás. Sobre todas las cosas de los demás. Mire, hermano, Jesús invita a cualquiera que esté sediento a venir a Él y a beber. La invitación está puesta sobre la mesa hace más de 1024 años atrás. Hace 2000 años atrás. Y todavía ese ofrecimiento se sigue cumpliendo hoy en día. El que se acerca a Jesús y le pide, Jesús le da sin medida. ¿Saben por qué? Porque del Padre, de quien proviene toda fuente de bendición, dice el apóstol Pablo, da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Si reconocemos a Jesús como el camino, como la fuente, como la puerta,
y le pedimos a Jesús, el Padre en complacencia de que nos acercamos a Jesús, lo consideramos y lo honramos, el Padre da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Así que el Señor desea darnos suficientemente agua o suficientemente del Espíritu para que nosotros podamos compartirlos con otros. Y así termina este capítulo con el mensaje interesante del agua de vida. E iniciamos el capítulo 8, cuyo trasfondo tiene que ver con la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Habla de Jesús, Jesús, lo mismo que empezó a hablar Juan al principio en el capítulo 1, acerca de que Él es la luz del mundo, ¿ya? Y nos traza otro pasaje extraordinario acerca de la verdad. Dice, vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Vuelve aquí. El corazón del texto de este capítulo es la verdad aquí. Porque los seguidores de Jesús, o Jesús, mejor dicho, está preocupado de darle a sus seguidores luz. Y el sermón que se prepara aquí, que Juan prepara aquí, referente a Jesús, gira en torno a esto, a la luz que hay en la verdad que puede traer nuestro Señor Jesucristo o sus enseñanzas. Así que en el capítulo 7, en los últimos versículos, Jesús nos ofrece un nuevo comienzo. Claro, les dice, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es A ver, cuando insistieron en preguntarle, y Jesús dice que, dice en el capítulo 7, el último versículo, el versículo 53, dice, y cada uno se fue a su casa. Miren que el pasaje de la mujer adúltera comienza con el cada uno se fue a su casa. Este es el nuevo comienzo. Y aquí usted se va a dar cuenta en el tema de la mujer adúltera, esta situación extraordinaria en la que no es que la juzga a ella, no es que juzga a las personas, pero presenta la situación de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Usted se da cuenta que la gente utiliza este versículo muchas veces para justificar sus malas conductas. Muchas veces utiliza este versículo para justificar su mal comportamiento. Hermano, no me digas, no me juzgues, no me ataques, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero en realidad no significa eso el versículo. Lo que quiere decir el versículo del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, significa que esa generación por lo menos tenía conciencia, porque su conciencia les acusó. Jesús apeló a la conciencia. Claro, hubiera habido uno ahí que tenga la conciencia totalmente cauterizada, entonces era capaz de impunemente lanzar la piedra. Pero el hecho de que Jesús esté ahí hace que las conciencias y los corazones caigan, digamos de esta manera, caigan en un tipo de juicio. Porque ante la presencia de Dios, todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tiene que doblar su rodilla. Ante la presencia de Jesús, las conciencias no pudieron hacer lo que quisieron. La conciencia tuvo que sujetarse a la santidad de Jesús. Mire, cuando usted vive en santidad, usted camina en un grado en el cual sujeta a las conciencias de las personas que lo rodean. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted llega a algún lugar y su santidad es fuerte, su pureza es fuerte, dicen, no voy a decir malas palabras porque está aquí el hermano? O por respeto al hermano no voy a tomar este vaso de alcohol. O no voy a contar chistes de doble sentido porque aquí está el hermano. Y cuando se sale algo así, dicen, ups, perdón hermano, disculpe, porque tu santidad, la presencia de Dios que está contigo, lleva a enjuiciar o lleva a aprender a redarguir la conciencia de otras personas. ¿Se entiende eso? Hermano Iván, ¿dónde está eso en la Biblia? Hebreos 11. Por la fe, dice Noé, pregonero de justicia, dice, por su fe juzgó al mundo antiguo. Por la fe de Noé vino el diluvio.
por la fe y la actitud y la justicia de Noé, era justo, varón temeroso de Dios, lleno de la gracia de Dios, hizo que el juicio del diluvio viniera. No lo pidió, no lo solicitó, ya él con su conducta, con su justicia, juzgó la justicia de los otros. Esta es una revelación, pero cuando usted decide vivir conforme a los parámetros de Dios, caminando en corrección, con una vida piadosa, tus vecinos tienen que temblar. ¿Por qué? Porque tú eres una vara de juicio. Nos convertimos en una vara de juicio. Nos convertimos, no es que nosotros tenemos el juicio en la boca como algunos profetas o pseudo profetas o falsos profetas, que aunque se les cumpla lo que dicen, aunque carguen una Biblia grande y tengan la adivinación bien encendida, pero cuando no hay amor en la boca del profeta, porque ninguno de nosotros, seamos profetas, apóstoles o arcángeles, lo que sea, tenemos el derecho de juzgar a otro hermano. Tenemos el derecho de condenar, porque todo juicio le ha sido dado a Cristo. Todo juicio le ha sido dado al Hijo. Nadie aquí tiene derecho a juzgar. Hermanos, juzgamos, y el apóstol Pablo dijo a los corintios que tenemos que juzgar. Sí, no te equivoques, querido. Juzgamos cosas, juzgamos acciones, no personas. Las personas, las intenciones de las personas, las juzga Jesucristo. Juzgamos las acciones, sí, porque lo de Corintios dice dentro del marco del repartir una herencia. ¿Qué es esto que se están disputando en tribunales terrenales? Cosas que pueden ser resueltos en la iglesia. ¿Acaso no hay entre ustedes gente madura que pueda resolver este problema que tiene que ser llevado en tribunales? ¿Y qué cosa lo llevaron a tribunales? Un problema de herencia, un problema de repartición de propiedad. Entonces Pablo dice, no hay líderes en la iglesia, no hay gente sabia que pudieron dar un consejo sabio, salomónico, para poder no llevar. ¿Por qué dice, el impío tiene que tener mejor justicia que la nuestra? En ese marco lo dice, no lo dice en el marco del amor, no lo dice en el marco de la aceptación o del soportamiento, lo dice en el marco de un hecho. Entonces, juzgamos hechos. La Biblia dice que vamos a juzgar ángeles en el cielo, sí. Nos preparamos con tal grado de sabiduría de juzgar y saber separar a las personas de los hechos, que Dios nos otorgará un día la capacidad de juzgar a los ángeles, no a ellos como ángeles, sino a ellos por sus acciones. Porque al final el único que tiene poder de juzgar a un ser es Dios. Ni siquiera nos es permitido juzgar al diablo. Judas dice, estos contumaces, sensuales, arrogantes, que no entienden nada de las cosas superiores, dice como apostatar, dice, señalan libidinosamente a las potestades posteriores. Cuando Miguel, siendo el arcángel de Dios, cuando disputaba el cuerpo de Moisés, no profirió palabra de maldición contra Satanás. ¿Es una defensa que le prestó al diablo? No, no es una defensa que le prestó al diablo. Pero imagínate, alguien empieza a maldecir al diablo, el diablo sigue siendo un príncipe, sin reino, sin trono, pero príncipe del reino de las tinieblas, al fin y al cabo, de un reino caído, derrotado, pero un príncipe al fin y al cabo. Siervo de Dios, porque aunque él es el maligno, él no es el enemigo de Dios, es siervo de Dios. Porque cuando el diablo viene y le dice, Señor, Job te sirve de balde, ¿qué le dice Dios a Job? Pruébalo. Lo quiero probar y tú vas a ser el instrumento. Es el siervo. Él está condenado. Satanás y sus demonios están condenados porque fue un mal siervo. Pues no nos compete a nosotros aplicar condenación a nadie. Entonces Jesús lo plasma de esta manera y usted lo sabe. No juzguéis a nadie para que no seáis juzgados. ¿Quieres aprender a juzgar? Pues considera el equilibrio. Con la misma vara que midas vas a ser medido. Considera este peligro. Ya mira, primero equilibrio y luego el peligro. Y dice, antes de que mires la paja de tu hermano, considera que tú tienes una gran viga.
Porque cuando el otro cuando tuviste la capacidad de verle los errores al otro, significa que tú estás acumulando 10 veces más. 10 veces más. 20 veces más, qué sé yo. Entonces, cuando vemos nosotros esta parte de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, para justificar mi mala conducta, estamos manipulando las Sagradas Escrituras. Y llevarlo al otro extremo, de decir, yo sí debo de juzgar o sí debo de condenar porque yo no hago tal cosa. Podemos ser perfectos, pero desarrollemos la perfección en las cosas. Las personas las juzgará Dios. Romanos 14 dice, el siervo o el libre cae y se levanta, ¿para quién? Para su Señor. ¿Da gracias o no da gracias? Para su Señor. No podemos meternos con las personas, porque Dios es celoso. Aunque a nuestro juicio sea correcto, al juicio de Dios quizás sea diferente. Mis queridos, el relato de la mujer adúltera pues nos deja a nosotros ver que el Señor no viene a traer condenación del todo en el mundo, sino viene a librarnos nosotros de la condenación que es impuesta por los seres humanos. Porque el que más condena es el ser humano. Y le dice a la mujer, ve y no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Solo te digo que no peques más. Hermano, mientras uno tiene vida en la tierra, uno tiene la oportunidad de corregir, enmendarse y cambiar. Después de esta vida no hay oportunidad. Cuando Jesús le dice a esta mujer, ve y no peques más, le está dando otra oportunidad. Va a ser demandado el día que nos vayamos de este mundo, las veces que Jesús nos dio la oportunidad, porque aquello comienza una nueva cuenta para hacer buenas cosas, buenas obras. Pero si no es así, va a ser demandado. Entonces, tratando de explicar por qué Jesús le da la venia, por qué ocurrió esto de las conciencias, Él empieza a explicar. Dice, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, lo más difícil de hacer un juicio es no tener las cosas claras. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. Ofrece la luz. Primero que hace esta declaración de yo soy la luz. Y la metáfora de la luz es un tema común en el Antiguo Testamento que se cita en varios pasajes, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La luz, según Éxodo, por ejemplo, la luz nos guía, protege, salva, trae liberación, guianza, representa la presencia de Dios, representa salvación, representa justicia, representa la gloria de Dios. Entonces cuando Él dice yo soy la luz del mundo, ya les está diciendo, ustedes ven por ejemplo las lámparas brillar que iluminan Jerusalén, pero yo soy la luz que brilla, ilumina este mundo, o la que se necesita para iluminar este mundo. Soy el que de verdad puede traer protección, guianza, liberación. Soy el que de verdad puede traer justicia y salvación, gloria y santidad. Por eso ellos se enojan y dicen, tú das testimonio solo de ti mismo. No. ¿Cuál es la condición para tener esta luz? La condición en el capítulo 12 dice, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Así que la condición es seguir a Jesús. Es una relación de obediencia y vivir por las enseñanzas de Jesús a lo largo de toda la vida. Esto significa seguir. Seguir no significa simpatizar. Seguir no significa tomar en cuenta un momento. Significa ser obediente y vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. Todas las enseñanzas de la Biblia son muy buenas, pero en Jesús hay verdadera luz. Jesús la enseña desde el punto de vista en el que debemos de aplicar cada uno de nosotros. Así que, mire, nosotros tenemos que aprender a decidir a seguir a Jesús. Tenemos que aprender a decidir seguir a Jesús.
¿Cuáles son las consecuencias? Dice, de seguir a Jesús, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas. O sea, no andará, tinieblas podría ser ignorancia, tinieblas podría ser cautiverio, tinieblas podría ser aflicción permanente, así que, o tropiezo continuo. El que está en la luz ve claramente, no es ciego. Mire que hay gente que es buena, muy buena, pero son ciegos. Hay gente hay pastores, hay ministros, siempre los menciono porque son ellos los llamados a hacer luz. Pero hay gente que es muy buena, pero son ciegos. Son ciegos porque no te guían, no te potencian, no te muestran, te repiten lo mismo. Son repetidores de lo que otros dicen, son repetidores de lo que escucharon de alguien más, del pastor, y van y lo repiten, pero no tienen esencia para abrirte los ojos, no tienen pan para darte de comer. Entonces, metafóricamente, son ministros buenos, amables, justos, pero ciegos, y necesitan la luz de Jesús. Todos necesitamos la luz de Jesús. Todos necesitamos ver, porque a veces llegamos a topes en nuestra vida en los cuales nosotros no sabemos cómo seguir. Avancemos. Entonces, bueno, ¿qué significa la luz? Significa protección, significa dirección, salvación, libertad, consuelo, etcétera, etcétera. Y evitamos que tropezamos. En el verso 31, cuando él habla de la verdad, pues nos está hablando ahora que la luz, ¿para qué sirve? Para ver la verdad. ¿Y para qué sirve la verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo principal de la verdad? Sacarnos o hacernos libres de la esclavitud del pecado. Pecado tiene que ver con dos cosas, lo positivo y lo negativo. Pecado tiene que ver con lo malo que uno hace y lo positivo, lo bueno que no hace. Lo bueno que no hace. Así que la verdad nos viene a traer el conocimiento, el conocimiento de la verdad, nos viene a traer eso que es malo, que no tenemos que hacer, y eso que es bueno, que tenemos que empezar a hacer. Y para eso necesitamos que la luz nos brille a nosotros, para entender, para poder ver bien qué quiere decir la verdad. Así que mira, algunos predicadores aseguran que nosotros no podemos dejar de pecar día a día. Así que esos predicadores malinterpretan porque dicen que el pecado, la maldad, según Romanos 7, está en nosotros y somos prisioneros del pecado y por eso no podemos dejar de pecar. Eso es una ridiculez. No es así. No es así. Una cosa es el impulso inconsciente que uno puede tener, al cual Juan luego lo dice más tarde, que uno puede, abogado tenemos en el cielo. Otra cosa está el deseo de pecar y el convertirme en esclavo de aquello que yo deseo. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Así que lo que Pablo está diciendo en Romanos 7 no es que no podemos dejar de pecar, es que existe una guerra constante, pero que al final el espíritu le gana a la carne, el espíritu le gana a la ley de nuestros miembros, y la voluntad y el plan de Dios es que nosotros seamos siervos de justicia, no esclavos del pecado. Así que Pablo advierte de que estos falsos maestros que se disfrazan como ministros de justicia, pero tienen un fin personal que es conforme a sus obras, buscan lo suyo propio. Así que apártese, amado hermano, o busque a alguien que tenga los ojos abiertos y alguien que tenga la capacidad de abrirte los ojos y hacerte ver cuál es la verdad. Todos necesitamos que nos abran los ojos en ciertas etapas de la vida. Y cuando encuentres a una persona así, cuando encuentres a un pastor, un ministro, alguien que te abrió los ojos y te llevó y te mostró la verdad de lo malo que estás haciendo y de lo bueno que debes hacer y te potencia no lo pierdas. No lo deshonres, porque ese es como un regalo que Dios nos los entrega a nosotros para mostrarnos la verdad. Es esa persona que llega y se convierte en una luz para nosotros, se convierte en una lámpara para nosotros, para mostrarnos la verdad. Hay que cuidarla, hay que cuidarlo, hay que honrarlo, hay que sacarle lo que más tiene,
Porque esa luz, como lo dijo Jesús, tiene un tiempo de brillar. Dice, ustedes se regocijaban en Juan, que era luz por un tiempo. No siempre yo seré luz para ustedes. Yo soy luz para ustedes durante el tiempo de este curso, durante el tiempo de este tiempo de estudio. Así que toda la luz o todos los ministros que son luz, que te abren los ojos, tienen un tiempo limitado. No estarán de por vida contigo, porque Dios te cambia, porque para el camino que tienes durante el próximo tiempo, quizás esa luz ya no va a ser suficiente y Dios te pone a otro que tenga la luz que tú necesitas. Estoy hablando como la Biblia lo dice, de una forma metafórica. Así que mire que hay que entender y tener mucho cuidado de los ministros ciegos. La verdadera libertad solamente está en Jesucristo. Y Él lo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo está en Jesús. Él nos capacita para vivir una vida según lo que Dios planeó para nosotros. Así que la nueva vida que proviene de nuestro Rey es como las alas de un pájaro que nos capacita ahora para elevarnos con amor y paz hasta la presencia de Dios. Libertad. Libertad. Siempre yo soy defensor de la libertad. Cuando hay una doctrina, una enseñanza, una iglesia, un amigo, una relación, lo que sea, que atente contra la verdadera libertad que nos da Jesús, una libertad que me lleva a tener paz, gozo, amor, coinonía, trato de zafarme, trato de salir corriendo de ahí, porque la verdadera libertad que Jesús nos da son como alas en las que nos elevamos, nos potenciamos en amor, en paz, en el objetivo de buscar la presencia de Dios. Y somos testigos o testificamos que aquella verdad, cómo aquella verdad nos ha hecho libres. Así que la idea de que podemos tener libertad sin leyes ni disciplinas, queridos hermanos, es un espejismo. La luz que Dios te da a través de alguien viene a veces enmarcado en la enseñanza. La verdad es eso, la verdad es enseñanza, la verdad es disciplina, la verdad es conocimiento. Así que la luz que nos muestra esa verdad que parece que fuera algo, ay, es que Dios vino a cortar nuestras alas. No, no es así. Practícalo y vas a ver que ahí encontrarás la verdadera libertad. Dice, pero yo quiero tener libertad para pecar. No, acuérdese cómo inició el capítulo donde habla de la libertad y habla de la luz. No peques más. Jesús hizo libre a esta mujer, pero para que no peque más. Porque la verdadera libertad no es para pecar, es para tener paz, es para tener gozo, es para tener vida. Y ese regalo solo lo da Dios como recompensa, no de la práctica del pecado, sino de la práctica de ¿qué? Juan 7, de haber creído en Jesús, de tener como prioridad seguir, obedecer y vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. Recuerde lo que le mencioné. El Padre se complace cuando alguien en la tierra le pide a Jesús, sigue las huellas de Jesús, quiere vivir como Jesús, porque este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Y cuando uno lo sigue a Jesús, el Padre se siente complacido. Jesús mismo lo dijo, lo que yo doy es una cosa, pero en aquel tiempo, después de que nos hemos amalgamado tanto con Jesús, ya no necesitan pedirme a mí, porque el Padre los conoce, dice, y Él os dará todas las cosas que ustedes declaren, pidan o necesiten. De hecho, hay un salmo que dice que el que se deleita en Jehová, dice, deleítate en Jehová, y Dios dice, cumplirá los deseos de tu corazón. No te llenará o suplirá tus necesidades.
Deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Finalmente entramos al capítulo 9. Le dije yo que hoy vamos a hablar acerca del capítulo 7, 8. 7, 8, déjeme ver. 7, 8 y 9. Pues es hasta el 10. Vamos rapidito entonces. Deme unos minutitos más para llegar hasta el buen pastor. Llegamos al capítulo 9. Bueno, el capítulo 9. Ya hemos hablado del capítulo 9. Aquí habla del ciego de nacimiento. Ya usted conoce la historia. Y ya más o menos maneja la semántica que tiene conmigo, ¿verdad? ¿Cuál es la semántica que tengo? Es que cada milagro tiene una explicación. Y la explicación del capítulo 9 usted la va a encontrar al final, desde el versículo 35 en adelante. Dice acerca de la ceguera espiritual. Dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que Él crea? Pues le habéis visto que el que habla contigo, dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean sean ciegos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír estos, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. De modo que todo lo que ocurrió en los versículos anteriores del milagro nos lleva a esta conclusión de la ceguera espiritual. Y lo conectamos con el sermón anterior de la luz. Necesitamos luz y hay gente que es ciega. Hay gente que es buena, pero es ciega. Y Jesús lo refleja aquí en el capítulo 9 acerca de la ceguera espiritual. ¿Existe tal cosa como una ceguera espiritual? Sí. Existe tal cosa como una ceguera espiritual. Y no necesariamente esa ceguera espiritual tenga que ver con gente que no conoce al Señor, porque hay grados. Segunda de Corintios capítulo 4 dice que el evangelio no puede resplandecer porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Pero ese cegar el entendimiento es para salvación. Pero el enemigo puede cegar el entendimiento para entrar a la tierra prometida, para vivir una vida en abundancia. Cuando hablo de entrar a una tierra prometida, pues se refiere a la vida en abundancia. Así que a veces uno dice, ¿será que estoy ciego? Sí. Primero, ¿estamos siendo libres del pecado? Si hay práctica de pecado, no estamos siendo libres. Y si vivimos de esa manera, somos ciegos. Somos ciegos porque sabemos qué cosa está mal y la seguimos viviendo. Somos ciegos. Así que en este capítulo 9, usted va a encontrar que ¿qué trae la ceguera y qué es lo que Jesús nos viene a abrir a los ojos a nosotros? Entonces, una de las cosas que uno tiene que dejar de creer es que el pecado es la raíz de cada problema. El pecado no es la raíz de cada problema. Porque en el ciego nacimiento le preguntaron, ¿y este hombre pecó? ¿Quién pecó? No. El problema que tiene el pecado no es la raíz. Porque hay gente que estigmatiza todo y dice, todo es por causa del pecado. Y no es así. El pecado, a veces nuestros problemas son productos de nuestras malas decisiones. A mí me da mucha pena esto, mis queridos. ¿Saben? Porque a veces la gente está viviendo la consecuencia de sus malas decisiones y malas conductas. Y cuando está pasando ahora la consecuencia, vuelven a la iglesia. Y cuando vuelven a la iglesia, se pasan horas de oración, horas de ayuno, horas de vigilia, esperando que la consecuencia de sus decisiones cambien. Y cuando yo voy y les digo, no va a cambiar. Si sigues teniendo las mismas acciones, vas a tener las mismas reacciones, las mismas consecuencias. Cambia las acciones y vas a tener mejores resultados. Tú puedes orar todo lo que quieras, pero no van a cambiar los resultados porque sigues haciendo las cosas de la misma manera. Aquella persona que presta dinero y no paga, y luego le quitan la casa o le quitan el carro, o vienen los acreedores o les hacen pasar vergüenza, o llegan a la iglesia y les hacen pasar vergüenza en la iglesia, y luego están orando y dicen, Señor, ¿por qué estoy pasando tal prueba? Señor, el diablo se me ha levantado. Le digo, no es el diablo, no es el pecado, es que usted no pagó. Y luego de tiempo en tiempo vuelve a hacer lo mismo. Y le digo, no, aprenda a pagar sus cuentas y van a evitar tener problemas. Entonces primero, abrir los ojos de que el pecado no es la raíz de todos nuestros problemas, a veces son otras consecuencias.
Segundo, la gente le llama tragedia a todo aquello que pueda ser la voluntad de Dios o pueda ser una oportunidad de Dios, como es abrirle los ojos a este ciego. ¿Ok? Jesús dijo que era necesario hacer las obras del que envió, así que que Cristo se presta siempre para trabajar y siempre para hacer ¿cómo se llama? Las cosas correctas, necesarias. Así que Jesús vino a traer un juicio por los dos lados. Cuarto, por el lado positivo y por un lado negativo. Dice que viene a darle viene a abrirle los ojos al que no ve y viene a cegar al que sí ve. Esto se parece a lo que dice Isaías, para que viendo no vean y entendiendo no entiendan. ¿Ya? Amado hermano, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6 lo dice. Las personas que confían en sí mismos, las personas que son sabias en su propia opinión, son soberbios. Bienaventurados son aquellos que admiten sus pecados y llegan a Jesús por perdón, sanidad, luz espiritual. A los que confían en su propia justicia y menosprecian a los demás, Jesús les narró la parábola de Lucas 18, ¿ya? Del fariseo y el publicano, ¿se recuerda? Ya, el fariseo que llegaba y decía, yo hago. Y el publicano que llegó y dijo, Señor, yo no soy tan perfecto. Ten misericordia de mí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entendiendo esto, Juan 7, de la ofrecimiento a venir a pedirle a Él agua de vida. Juan 8, que Él no condena. Él es el Dios de las oportunidades, es el Dios de los nuevos comienzos, es el Dios de la restitución y restauración, y que termina diciendo, necesitas luz para ser verdaderamente libre. Tercero, existe la ceguera en la que podemos estar cayendo. ¿Ok? Llegamos a este último punto en el que quiero abordar, porque al fin y al cabo llegamos al redil del Señor y Él se convierte en el buen pastor de nosotros y que nos pastorea, ¿verdad? Y bueno, no entrar en detalle de decir que la parábola quizás la dio estaba cerca del campo y tomó nota de lo que los pastores estaban haciendo para él dar un ejemplo de lo que hacía. Pero dentro de lo que cabe, ¿cuáles son las características del pastor? Pues un pastor entra por la puerta en contraste de los ladrones que son salteadores. Un pastor recibe ayuda del portero o un ayudante local. Un pastor recibe la obediencia de sus ovejas. Un pastor llama a las ovejas por su nombre y las saca. Que él dio las características en la puerta del redil. El pastor es la entrada hacia la seguridad. El pastor es la salida a los pastos. Él es la vida, o él les da vida en abundancia a sus ovejas, en contraste con el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Él sacrifica su vida por las ovejas que le pertenecen. Él conoce a sus ovejas. Él tiene otras ovejas y que las tiene que traer al rebaño, juntarlas. Él les da vida eterna a sus ovejas. Él les provee seguridad a sus ovejas. Así que una de las características que vemos nosotros aquí es que Jesús es la única puerta, no una puerta, es la única puerta por la que sus ovejas pueden entrar. Él dijo, yo soy la puerta, el único camino a Dios y la salvación. Segundo, que Él viene a darnos y no a quitarnos. Característica principal de Jesús y de la que debería de tener todos los ministros que representamos a Jesús en la tierra. Dar y no quitar. Yo temo mucho al Señor en ese sentido y digo, hay de aquellos que usan el santo ministerio para quitar y no para dar. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. ¿Ya?
El buen pastor dice, da. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, me conocen, dice. Y pongo mi vida por las ovejas. Así que el ladrón no da, el ladrón quita. El ladrón evade la característica de dar. El ladrón evade la característica de entrar por la puerta, de hacer lo correcto, aunque cueste. Así que, fíjese, interesante, ¿no? El buen pastor reúne las ovejas en su redil, tiene esa capacidad de reunirlas, tiene la capacidad de proveer seguridad. Esto no es sectarismo, cuidado, vamos a decir, es que yo soy pastor y yo tengo que cuidar a las ovejas que Dios me ha dado. Algunos son así, y tengo que cuidar el púlpito y tengo que cuidar el rebaño. Sí, proveer seguridad a las ovejas no es adueñarse de las ovejas, es enseñarle a las ovejas la diferencia entre un pastor, que es él, el ayudante y el equipo de ayudantes que están con él, frente a los que son ladrones. No es el tono de voz. Lo van a escuchar. Así que, ¿cuáles son las características del pastor? Ya las di. Y termino. ¿Cuáles deberían de ser las características de las ovejas y las acciones para con el pastor? Para con su Señor. Dice que escuchan la voz y le siguen. Dice que son salvas, alimentadas y abrevadas por su pastor. Son de diferentes grupos. Están seguras con el pastor y nunca morirán, sino que tendrán vida eterna. Ahí están algunas características. Siempre le digo a los pastores que dicen, ay, que a mí me tocó un rebaño difícil. ¿A qué te refieres con difícil? ¿A que no te escuchan y te siguen? Pues entonces no son tus ovejas. Porque las ovejas te siguen. Si ven a Jesús en ti como el buen pastor y te comportas como las características del buen pastor, el cálculo matemático tiene que funcionar. Te tiene que funcionar. No hay marcha atrás, te tiene que funcionar. Recientemente llegué a una iglesia ahora en la que estoy asistiendo los domingos hace más de un año. Y cuando yo llegué a la iglesia había sido víctima de una gran división. Y escuché al pastor predicar, y el pastor predica extraordinariamente bien. Pero el contenido de la enseñanza es demasiado fuerte. Es decir, es de pastos elevados. ¿Ya? Digo pastos elevados porque a mí me fascinaba, porque daba un contenido de 1 hora 30 minutos. Enseñanza muy profundo y muy grande. Pero cuando yo observaba a las ovejas, ya estaban dormidas, ya estaban aburridas, porque 1 hora 30 minutos es mucho tiempo. Claro, yo soy maestro y estoy acostumbrado a seminarios, ¿verdad? Y yo dije, no está bien. Las ovejas no son ministros y ese pasto está muy fuerte. Entonces hablé con él porque me dijo, ¿usted qué me aconseja? Mire, les hablo, los hermanos se duermen. Le digo, ¿por qué no diluye el pasto? Porque el tema del domingo no lo distribuye en 4 domingos y hace 4 partes del sermón. Porque el sermón que usted da es muy bueno, pero ese sermón es como para un seminario. Y a mí me fascina, pero a la gente se aburre porque no han pasado, no tienen la resistencia. Y me siguió el consejo. Había unas 10, 15 personas nomás en la iglesia. Y durante un año empezó a hacerlo así y cambió. Hoy ya la iglesia tiene más o menos 50, 60 personas que suelen llegar. Y ya se sienten animados para invitar, porque siempre se decía, inviten a alguien. Y las ovejas no van a invitar a alguien porque dicen, no, mi pastor predica cosas que ni yo entiendo, pero los van a entender ustedes. Entonces, mis queridos, pasó que lo puso en práctica y empezó a crecer. A veces encontrar ministros humildes de esa manera que escuchen el consejo, que uno pueda dar una postura, una apreciación, destraba. Así que son alimentadas las ovejas, son salvas, son abrevadas por el pastor. Y son características muy buenas. Provienen de diferentes grupos, como lo mencioné, ¿no verdad? Y pues, están siendo preparadas para tener una vida eterna. Mis queridos,
Gracias por acompañarme hasta este punto y espero que haya sido de bendición esta unidad número 5. La unidad número 6 vamos a ver acerca de las semanas finales del ministerio público de Jesús. El ministerio público de Jesús, y entramos al ministerio privado con sus discípulos, donde entramos a hablar acerca de las relaciones que Jesús tiene. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones.